actuar. Un espacio para tener conceptos claros y empezar a actuar. Porque si no es ahora, ¿cuándo? La hora de actuar con Lorena Cortinas. Iniciamos. Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarlos en este martes. Pedro Bedartes, ¿ya estás listo? Aquí todos estamos ya listos en cabina. Ya está con nosotros la invitada Renata Batarse y espero que tú ya estés listo. No sé dónde te encuentres en este momento, si estás en la oficina, si vas en el camión, si estás en el metro haciendo ejercicio, si estás en tu casa. Yo lo único que te digo es te invito para que te quedes de 4 a 5 de la tarde en la hora de actuar, porque si no es ahora cuando mis merecedores, ¿dónde andan? Ustedes merecen mejor de lo que están viviendo ahorita. Si estás contento, pleno y feliz, bien. Pero si dices, no, yo creo que todavía voy por más, aquí es el lugar correcto. Hoy estará con nosotros Renata Batarse hablándonos de las emociones, cómo influyen en ti. Hoy justo que llegaba, le decía, me topé con una frase que me encantó. La salud se cocina en casa, eso lo dice mi compañero Jerónimo. Bueno, así como eliges los alimentos que te hacen bien, pues también hay que elegir los pensamientos. Tú los eliges, pero también hay que elegir las emociones. Así que, pues bueno, vamos a elegir lo que nos haga bien, porque lo que nosotros no elijamos o lo que nosotros no paremos, nadie más lo va a hacer. El control de mi vida lo tengo yo, así que no le permitas que tu carro lo maneje absolutamente nadie más. Ponle gasolina, cuídalo, dale mantenimiento y aquí es donde. Pedro Bedartes, tú vas a poner la música del coche. Yo voy a irlos acompañando donde quiera que estén y yo nada más te digo, arrancamos. Te doy el WhatsApp 81 82 56 51 50. Te repito, 81 82 56 51 50. Quiero leerte, quiero saludarte. Y vía telefónico 810 80 88 1. No se diga más, arrancamos. Escuchas a Lorena Cortinas en La Hora de Actuar por FM Globo 88.1. Ya estamos de regreso, soy Lorena Cortinas. Si acabas de sintonizarnos, llegas justo a tiempo porque está con nosotros Renata Batarse para hablarnos de un tema que me encanta. ¿No les ha pasado? Yo sé que se van a sentir identificados de que de repente se despierten y de repente ven nublado y dicen, ¡ay, qué triste! O de repente están contentos y se topan con alguien, dijo algo, hizo algo y te cambia te quita totalmente la pila. Renata Batarse, te agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros porque hoy hablas de un motor muy, muy importante que son las emociones, que obviamente van ligadas al pensamiento y son cosas que nosotros elegimos, pero ¿cómo no elegir esas emociones que nos contaminan y que contaminamos? Ay, Lorena, primero que nada, gracias por invitarme. El tema es maravilloso porque es algo que vivimos todos los días, claro, desde que estamos en el vientre materno. O sea, las emociones son estímulos y a veces dices, ¿cómo no vivirlas o cómo decides escoger una u otra? Pues simplemente llegan a nosotros. Son como estímulos químicos que se presentan en nuestro cuerpo, sí. Y muchas de las veces nos negamos porque creemos que no están padres y muchas de las veces las abrazamos, pero al mismo tiempo las abrazamos con miedo. Y llega la felicidad y dices, no, tengo miedo de perderla, entonces ni la disfrutas al 100%. Pero bueno, dices, ¿qué son las emociones? O sea, ¿de dónde viene ese estímulo? ¿Para qué? Como dices tú, te levantas y está nublado, ¿ok? ¿Qué te hizo pensar? Que iba a ser un mal día. Que iba a ser un mal día. Claro. O escuchaste cuando estabas pequeño a tu mamá decir, ay, qué triste, hoy está nublado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que las emociones vienen de pensamientos que estamos teniendo, claro, que no nos damos cuenta. De nosotros, de nadie más, que generamos. Nuestras ideas, claro, de lo que creemos. Es que hoy creo que si está lloviendo, va a estar peligroso y va a estar agüitado el día. Entonces, tú no te das cuenta de lo que está pensando. Lo que le estás ordenando. Lo que tu pensamiento está generando esa emoción. Sí. También es producto de tus decisiones y de lo que te dijeron. Es decir, nuestras ideas, lo que te enseñaron, oye, te portaste mal o se te quebró algo y lo escondiste. En ese momento tú estabas bien contenta y empiezas a sentir culpa. Y tú dices, ¿cómo no sentirla? Claro. Entonces yo me acercaría y te diría, Lore, ¿qué estás pensando? ¿Por qué sientes culpa? Claro. Es que me van a regañar. Y entonces ahí nos vamos a algo que tú crees. Te enseñaron que si hacías algo mal, era normal que
vivieras la emoción de la culpa. Claro, te Pero- acostumbraste. Pero no está padre, porque a lo mejor tú hoy en día dices, fue un accidente, no lo hice adrede, se rompió. Pues la emoción es, ay, qué pena, pido disculpas, y la emoción ya no es culpa, ya es, pues estoy sintiendo pena, porque la emoción le ponemos nombre y significado cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vamos A aprendiendo. las experiencias. Yo Exacto. recuerdo a una amiga que en una ocasión pasó algo y dijo, a ver, es un accidente, y se llaman accidentes porque nadie quería que pasara. No pasa absolutamente nada, y fue la primera vez que yo hice clic. Algo que me aterra, Renata, hoy justo en la mañana que estábamos en Gente Regia ligados a las noticias, pasan una nota de un bebecito que necesita un trasplante, que una operación de cráneo. Y cuando empiezo a ver la nota, empiezo a sentir la garganta, el estómago, o sea, varias partes de mi cuerpo. Entonces digo, ¿cómo las emociones sí enferman nuestro cuerpo? Entonces se me hace este programa tan importante porque hay muchas mujeres padeciendo, porque ayer justo en la noche ya para dormir mi carga de pila de mi vida se acabó, entonces tomé mi sesión de Reiki. Y la terapeuta me dijo algo tan increíble que me dijo, Lore, tú tienes un mioma, ¿verdad? Que tiene que ser operado. ¿Sabes si tu mamá lo tuvo? Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque así como se hereda la genética, también se heredan las emociones. Entonces dije, wow, mañana está Renata hablando de emociones, esto no es casualidad. Y yo creo que tenemos una sociedad enferma precisamente por lo que están pensando y sintiendo. Claro, porque, ¿qué pasa? Nuestras emociones vienen a mostrarnos algo de nosotros. Claro. Y además tienen un significado. Por ejemplo, la tristeza busca que estés en calma, que hagas introspección. La rabia hace que proyectes algo en alguien más, porque en lugar de voltear a verte, volteas y buscas la culpa en alguien más. La angustia lo que hace es un agente de cambio. Pero si tú en ese momento, en lugar de negarte a sentirlo, lo empiezas a abrazar y a vivir y a darte cuenta qué te está queriendo decir esa emoción y sacarla y expresarla en vez de reprimirla, dejas de enfermarte y vives escenarios nuevos. ¿Como cuáles? Empiezas a trascender esa situación con poder, Claro, en lugar de con miedo. ¿Por qué? Porque dices, es que no lo quiero vivir. Es como cerrar los ojos y decir, si cierro los ojos esto no va a existir. Y es inevitable. ¿Por qué? Porque lo reprimes, lo Claro. guardas, lo escondes dentro de ti. ¿Y qué pasa? Luego te enfermas. Y Sí. hay muchas enfermedades. Una clásica. Tengo comezón en el ojo, tengo dolor en los ojos. La primer terapeuta te diría, ¿qué es lo que no estás queriendo ver? Me lastimé la pierna, me rompí la pierna porque no quieres avanzar. Exacto. Sí están relacionadas las emociones. Compártenos en WhatsApp 81 82 56 51 50. ¿Qué emoción sientes en este momento y qué lo está provocando? El novio que decidió irse, el trabajo que te dijeron que no necesitaban más de tus servicios. ¿Cómo te sientes y qué lo provocó? Renata, ¿con qué regresamos? Vamos a regresar con cuál es la diferencia en nosotros para generar y vivir las emociones desde el poder y desde la fuerza. Bien, muy bien, pues vamos con toda la fuerza y con todo el gozo y disfrute de escuchar la música que aquí programamos en FM Globo 88.1. Soy Lorena Cortinas, estás en la hora de actuar. Si no es ahora, ¿cuándo? Regresamos. Estamos de regreso y está Renata Betarse hoy con nosotros. Yo soy Lorena Cortinas y estás en la hora de actuar. Si acabas de sintonizarnos, pues estamos hablando de las emociones, cómo influyen en ti. Y bueno, dimos un poquito de preámbulo, cómo es que son importantes las emociones, cómo se generan. Pero ¿a dónde vamos? Las emociones son básicas porque las emociones nos van guiando. Algo importante que te decía sobre el poder y la fuerza, nos habla el doctor David Hawkins en su libro El poder contra la fuerza, de un estado de conciencia. Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, ¿desde dónde estás viviendo lo que te está sucediendo? Por ejemplo, hace ratito decías un ejemplo de, es que no me ha llamado, el chavo con el que estoy saliendo no me ha llamado. Ok, ¿desde dónde lo estás viviendo? ¿Desde la fuerza? La fuerza contra el poder, pues requiere la fuerza mucho más energía que el poder, porque cuando estás empoderada, estás en tu poder. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando dices, no me he llamado desde la fuerza, estás viviendo desde el enojo, desde la vergüenza, desde la culpa, y entonces ya te estás contando una historia. No me ha hablado porque entonces ya le valgo, no le importo, no quiere estar conmigo. Pero si tú cambiaras un poquito tu nivel de conciencia, o sea, tu vibración, y te vas al poder, y lo ves con valentía, lo ves con entendimiento,
o con aceptación de decir, no me ha hablado, porque posiblemente está ocupado, está trabajando. O sea, no te cuentas historias, tu emoción seguramente sería otra. Entonces, cuando llegas a la emoción y dices, es que estoy enojada con mi pareja porque no me ha hablado, ¿qué significa para ti eso? Que no le importa. Entonces ya empiezas a ver los significados y las interpretaciones que le está dando cada uno de nosotros a nuestros pensamientos sobre las cosas que nos pasan. Porque no son las cosas ni las situaciones las que ocasionan que tengamos cierta emoción, sino la historia que nos contamos y lo que interpretamos respecto a eso. Y es bien importante lo del poder contra la fuerza, porque si lo vivo desde la culpa, o desde la tristeza, o desde el enojo, vas a vivir en el drama. En el drama. Vamos a tomar una llamadita. ¿Quién está en la línea? ¡Ay! Se cortó para que ahorita se vuelva a comunicar con nosotros. Pues sí, definitivamente, ¿qué fuerza le vamos a dar? Y sobre todo, el control, porque yo puedo controlar, yo marcar, pero no puedo controlar que él me marque. Y si a eso le agrego mi historia, desde mis heridas y desde mis carencias y desde mala información, lo mejor sería, o sea, y eso es pregunta para todos, ¿qué tanto te conectas y te desconectas de ti? ¿Vives en automático, pensando y sintiendo, y asumiendo y haciendo tus propias conclusiones? O cuando te sientes así triste, como dices, es que amaneció nublado, o me siento triste, o ya estoy sintiendo enojo porque no me ha hablado. Bueno, conéctate contigo mismo y di, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy contando de eso? Impresionante como un pensamiento de estar tus pilas, vas y te sientas y sientes ganas de acostarte y sientes ganas de bajar las cortinas y hasta en aquel entonces descolgabas el teléfono para que nadie me hable. O sea, y son historias, Lore, que luego dices, qué ridícula soy. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta que era una historia que yo me estaba contando? Qué oso, porque aparte ni siquiera lo estaba haciendo y además yo me estaba sintiendo mal. Entonces, por ejemplo, como te decía, la ira la proyectas, la tristeza te hace calmarte, pero la tristeza se puede llegar a volver depresión si la cristalizas en tu cuerpo. Claro. ¿Cómo la cristalizas? Guardándola por años. ¿Cuánta gente no conoces que ya etiquetas y dices, pues tal amiga es depresiva? ¿Por qué la etiquetamos como depresiva? Si cualquier emoción no es parte de nuestra personalidad. Claro. Las emociones pasan por nosotros, pero no nos definen. Nos sirven para nosotros identificar quién estoy siendo frente a una situación, frente a una historia o frente a mí mismo. ¿Qué me estoy contando de la vida? ¿Vivo en el drama? ¿Vivo en una película? ¿O vivo en el presente? Claro. Porque cuando empiezas a reprocharte cosas del pasado, culpas al otro, empiezas a enojarte y a ver, el pasado existe. No, ya pasó. Claro. Vas a empezar a preocuparte por el futuro no ha llegado. Vive el presente y en el presente no hay emoción. La emoción la decides tú. Claro, yo recuerdo a una especialista, si mal no recuerdo, era Ana Burbato, que hablaba cómo una herida puede generar ciertos pensamientos. O sea, empiezas una relación y entonces no te habla y te conectas con el que no te habló y después descubriste que andaba con alguien. Espérate, no es la misma historia. Y entonces es cuando entra esas emociones y empiezas a hacer toda la película. Y puedes terminar una bonita relación precisamente por tus heridas, tus inseguridades, y no era una voz interior, sino eran tus miedos. Una historia. Y no está padre, o sea, a nosotras que usamos mucho de contarle al de al lado qué está pasando y cómo me siento y quererle compartir, hay que estar bien conscientes que la tristeza, la rabia, la angustia o una situación siempre la debemos interpretar diferente tú y yo, Lore. Claro. ¿Por qué? Porque tus vivencias y las mías han sido diferentes. Por ejemplo, el chavo que no te habla, a lo mejor a mí me saca de quicio y me estreso y para ti no significa nada. Entonces ahí es cuando te das cuenta que las emociones nos vienen a platicar algo de nosotros que tenemos que resolver. Que tenemos que trabajar. Vámonos a ir a música, Renata, ¿con qué regresamos? Pues vamos a trabajar con si te congestionas emocionalmente, ¿qué hay que hacer? Ay, sí. Para soltar y no reventar. Ay, como esos globos que se van vuele y vuele y vuele. Ay, me acordé de Magneto. Vámonos a música. Estás en FM Globo 88.1. Renata Batarse hoy con nosotros. Soy Lorena Cortinas. Estás en la hora de actuar. Regresamos. Hora de actuar con Lorena Cortinas. Y ya estamos de regreso. Estás en la hora de actuar. Si no es ahora, ¿cuándo? Y estamos hablando de las emociones y cómo influyen en ti
Y me encanta, Renata, poder ver esa dualidad, ¿no? Desde el poder de esa parte, cuando vives la emoción desde ahí, pues no te tumban, y cuando lo vivas desde la fuerza, desde esas heridas del pasado, pues es evidente que va a estar contaminado la información. Y es de humanos, porque es de humanos clavarnos en cosas del pasado porque las traemos genéticamente, porque ya aprendimos a sufrir o aprendimos a ser felices con cierta situación o no. Pero es lo que me encanta, o sea, escuchen esto, no quiero que eso que sí está ocurriendo ocurra. ¿Cómo? O sea, no quiero que la ansiedad que estoy sintiendo sienta. Pues ¿cómo? Si ya la estoy sintiendo. Entiendo. Entonces, no porque yo la quiera rechazar o porque la rechace o porque no diga que la tengo, se va a ir. Entonces, no es como que te queda de otra, pero si esa es tu realidad, sentir ansiedad, sentir miedo, sentir inseguridad, sentir celos, es la realidad, no luches con ella, porque si luchas con ella pierdes el 100% de las veces. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en vez de reprimirla y enfermarte y hacerte daño y luego también tener malas relaciones, ya está pasando, abraza la emoción, vívela, siéntela, y cuando la trasciendas, es decir, cuando ya hayas vivido esa emoción, tu panorama va a ser diferente, porque vas a ser un ser humano que ya enfrentó el miedo, que ya enfrentó la ansiedad, que ya enfrentó una inseguridad, y que cuando vuelvan a venir a ti, ya no van a asustarte esas emociones, porque comúnmente a los seres humanos nos asustan aquellas emociones que no conocemos y corremos, pero no significa que no estén ahí. Pero me encanta porque además te da la oportunidad de identificar desde la fuerza cuál es la herida que tengo que sanar. Estoy sintiendo celos, mi pareja no me da razón, de dónde vienen, qué parte no he sanado. Pero sobre todo, el que te permitas vivirlas y no reprimirlas, me da la impresión que te va a hacer una persona mucho más empática y sensible. Auténtica. Y que puedas, cuando alguien se acerque a contarte una historia, yo ya sé, ya la viví. Y entonces vas a ser una persona mucho más sensible, mucho más receptiva y mucho más empática. En vez de decirle qué ridícula es, ¿qué historia te estás contando? O sea, ¿qué te pasó? En vez de decir, ay, no seas ridícula, es ¿qué te pasó? Y poderlo ¿De platicar. dónde viene, no? Poderlo platicar con tu pareja. Oye, mi amor, ya sé que qué ridícula tal vez, o sea, a estas alturas del partido estoy sintiendo esto, pero va a haber una tú auténtica, una tú llena de luz y sobre todo de poder. Claro. Porque estás reconociendo que algo se movió en ti, algo que te contaste, que te está generando una inseguridad, y además el poderlo platicar con tu pareja, además de sentirte plena, tranquila y en confianza, te llena de poder y te genera con él un mejor lazo. ¿Por qué? Porque puedes platicar y vivir y caminar y evolucionar juntos en esta situación, porque posiblemente él sienta lo mismo. Claro. Pero muchas veces no, y los además mostrándote tú vulnerable, porque el permitirte vivir estas situaciones es mostrarte humano. Claro. Entonces, a lo mejor él también habrá cosas que reprimió que yo también quiero compartirlo, ¿no? Claro. Tú sientes celos, pues fíjate que yo me he sentido a lo mejor rechazado, o me he sentido con miedo, o miedo a perderte. O sea, Lore, literal, estar en una crisis emocional o sentirte con miedo y no podérselo contar a alguien, es como una crisis interna. Claro. ¿Por qué? Porque dices, ¿a quién se lo digo? Ay, sí. Qué ridícula estoy celosa a mi tal edad. No, y esa crisis interna te genera vacío y te genera vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suelta el personaje. Claro. Y vive la emoción. Quítate la máscara y quítate todo, y se vale sentir las emociones, no las reprimas, porque bien lo dijiste, si no serás como ese globo que va a explotar tarde que temprano. Oye, ¿te duele la espalda? Claro. ¿Qué estás cargando? Claro. ¿Te duele la garganta? ¿Que no estás gritando? Sí, ¿Te duelen los ojos que no quieres ver? claro. A ver. Los riñones, ¿a qué le tienes miedo? Cada órgano Está conectado nos dice algo y cada emoción nos dice otra cosa. ¡Ay, qué maravilloso! Nos vamos a ir a música. Pedro Vedarte es encargadísimo de llenarte el espacio donde tú estés con buena música en FM Globo, y yo encargadísima de recibir toda la información de nuestra especialista, de Renata Batarse, el día de hoy. Soy Lorena Cortinas, estás en la hora de actuar. Si no es ahora, es cuando. Es ya. La hora de actuar por FM Globo. Ya estamos de regreso en la recta final, y de verdad que mi corazón se llena cuando hago este tipo de programas, porque me imagino, porque sé la necesidad que hay hoy en día
en hombres y mujeres y de todas las edades. Yo creo que no es el COVID. Venimos arrastrando muchas heridas del pasado que nos tienen viviendo en una pésima calidad de vida. Y no nada más nuestro ser, sino nuestro entorno. Hoy leí algo que me pudo encantar. Dice, trabaja mucho en hacer lo que te gusta hacer. Porque cuando trabajas por dinero, para recibir un dinero, no estás feliz y no estás completo. Entonces esta frustración la llevas. Por eso hoy hay tanto odio en las redes sociales, precisamente porque estamos manejándonos desde la fuerza y no desde el poder, porque estamos fuera de nuestro centro y cualquier cosa nos mueve el tapete. Renata, ¿con qué quieres cerrar este programa? Ay, Lore, pues yo quisiera compartir que nos llevemos bien claro el cuando llega una emoción, es una crisis. ¿Por qué? Porque te sabotea, te mueve. Y es difícil. Pero no, déjate llevar, fluye, Claro. Suéltate. Sí vas a sentir vacío, vas a sentir miedo, vulnerabilidad, inestabilidad, porque es algo que te niegas. Pero cuando la asumes y ves los nuevos escenarios que se te presentan, Claro. de ser una mujer que ya enfrentó el miedo, de ser una persona que mostró inseguridad y que no nos pasó nada, te das cuenta que no son las situaciones que pasan en la vida las que nos afectan en una emoción, sino las historias que nos contamos. Claro. O lo que nosotros mismos interpretamos. Entonces yo los invito a que se observen y me digan, ¿eres víctima o responsable de tus emociones? Qué hermoso. Fíjate que a la entrada de mi casa, que es tu casa y la de todos mis radioescuchas, tengo una escultura que yo le regalé en su momento a mi ex marido. No se la llevó y la dejó ahí. Muchas veces hablamos y tenemos que hacer eco de las palabras porque lo que decimos lo tenemos que escuchar. Yo no sabía que esa escultura la había comprado para él, sabiendo que la tenía que ver yo todos los días. Es una escultura de una figura que tiene muchos agujeritos y es precisamente todas esas emociones que sentiste, que viviste, pero que sigues de pie, porque la escultura está recta. Entonces, Y que son parte de de ti y que son lo que eres. Esa escultura se la regalé ahora a mi hijo, porque le dije, esta escultura quiero que te recuerde que no importa lo que pase en tu vida, es lo que te hace ser lo que eres hoy, pero siempre de pie. Vamos a esta sección que me encanta, ¿con qué me quedo? De Renata Batarse. Qué buena plática. Ahora ¿Con qué me quedo? De Renata Batarse. Las emociones, ¿cómo influyen en ti? Así como elegimos lo que vamos a comer para estar sanos, así debemos elegir los pensamientos y emociones, porque definitivamente somos lo que pensamos y sentimos. Es importante cambiar el nivel de conciencia. Cuando te conectas con una situación no tan agradable, ¿desde dónde reaccionas? ¿Desde tu poder, o sea, tu centro? Cuando estás ahí no te tumban, no tienes miedo de sentir una emoción. O reaccionas desde la fuerza, a través de lo que te cuentas por tus heridas del pasado. Reaccionas de una manera que no te hace feliz, inclusive la reprimes, hasta que un día explotas, te enfermas, te congestionas emocionalmente. El negarla no significa que la dejes de sentir, es como quisieras que eso que sientes no ocurriera y genera vacíos, vulnerabilidad. Es mejor asumir para poder crear nuevos escenarios. Ya sé lo que se siente vivir los celos, la frustración, la ira. Es de humanos cargar heridas del pasado. No las rechaces, no huyas. Es una oportunidad de trascender. Es un panorama difícil, pero te hará más sensible, más empático, más receptivo. Recuerda, no son las situaciones, son las historias, cómo te las cuentas. ¿Desde dónde quieres vivir la emoción? ¿Siendo víctima o responsable? Te repito, no son las situaciones, sino las historias. Si lo ves desde la fuerza, serás víctima. Si lo ves desde el poder, serás responsable. Vívelo, siéntelo, trabájalo, porque si no, se repite y enfermarás. Estar bueno lo que le sigue de lo que le sigue. Renata Batarse, yo les quiero decir a mis radioescuchas que muchas veces nos sentimos mal y lo primero que hacemos es correr con el doctor. Yo te pregunto, ¿no será una emoción que te está enfermando? ¿Dónde pueden encontrarte? Porque hay que trabajar de adentro hacia afuera. Si hay uno de nuestros radioescuchas que en este momento te está escuchando, Renata, ¿dónde pueden encontrarte? Con todo el amor y con mucho gusto, Renata Batarse en todas las redes. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube.
Renata Batarse. Y Ay, vienen unos cursos en línea espectaculares. Sí, muchas gracias, para sí. todos aquellos que dicen, yo quiero seguir trabajando desde casa, me ha gustado y quiero seguir creciendo en lo más valioso que tengo, que es mi persona. Pues bueno, a prepararse. Gracias. Síganla en sus redes sociales. Gracias, Renata Batarse. Síganme en Lore OF, precisamente porque mañana va a estar con nosotros Jerry Llaverino y quiero escucharte. Y bueno, me despido, no sin antes decirle a mis merecedores, sigue conmigo porque yo estaré contigo. Gracias.